Estamos con la madera, ¿vale? Pregunta, ¿qué habéis hecho de madera en la escuela? Me refiero de madera a nivel de cálculo, no de materiales. Pues yo creo que nada. 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 ¿No se hace nada en ninguna asignatura de madera? Hemos hecho madera, pero de cálculo nos ha tocado. Vale, No, tal cual. vale. Bueno, pues vamos a hacer madera, unas cuantas clases, ¿vale? Y después haremos un poco de fábrica, ¿vale? Y ya está, porque querían que pusiéramos también pretensado y no sé cuántas cosas más, y el curso da lo que da, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco de madera. Todo lo que vamos a hacer está en el PDF este, ¿vale? Así que no hay más PDFs, ¿vale? Esto es todo lo que haremos. El libro por excelencia, ¿vale? No sé si lo he puesto aquí, pero bueno, es Estructuras de Madera, Ramón Argüelles, creo que es. ¿Vale? Este es el libro, ¿vale? Creo que hay varias versiones, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de buscar la última, ¿vale? En algunas versiones creo que viene en un único volumen, pero me suena que son dos libros, ¿vale? Hay un bases de cálculo y hay otro que es uniones, ¿vale? Hay un bases de cálculo y hay otro que es más de uniones. Es de Ramón Argüelles y el Francisco Arriaga, ¿vale? Creo que ambos son profesores creo que eran profesores de caminos en Madrid, pero te lo digo de memoria, ¿eh? No. Entonces, este es el libro que hay, ¿vale? Básicamente, si alguien quiere saber algo de madera, pues se lee esto, ¿vale? No sé, igual que si alguien quiere saber algo de hormigón, pues se lee el Jiménez Montoya o el Calavera, ¿vale? Pues si queréis saber algo de madera, esto, ¿vale? Y es el mismo, este Ramón Argüelles es el mismo que, si queréis saber algo de acero, pues tenéis el libro de estructuras de acero, ¿vale? Argüelles y Arriaga, ¿vale? Así que son los mismos que han hecho el de estructuras de acero y el de estructuras de madera. Así que si os queréis regalar un libro, ¿vale? Pues este es el más curradito, ¿vale? El de madera o el... Pues todo lo que veréis de por aquí, ¿vale? Muchos gráficos de estos, bueno, este lo he dibujado yo, pero era de un gráfico que había allí, ¿vale? Entonces muchos de los gráficos y estas imágenes que hay por aquí, pues corresponden a ese libro, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Si os leéis el libro ese, pues sabréis lo mismo que sé yo de madera, ¿vale? Porque al final yo he hecho lo mismo que leerme el librito, lo que pasa es que me lo he leído unas cuantas veces, ¿vale? Pero es... ya os lo digo que mucho más de madera tampoco sé, ¿eh? ¿Vale? Así que no intentéis, como dices, si hacéis alguna pregunta capciosa, me pillaréis, ¿vale? No, además de esto, además de este libro, hace años hicimos con un compañero vuestro un proyecto final de... Aquí no tenemos... Ostras, no he puesto ni la bibliografía ni he puesto nada. Bueno, hace años con un compañero vuestro hicimos un prontuario informático madera. Si ponemos... Voy a poner Lorente porque el nombre de él ya no me acuerdo. No, este no es. Prontuario, calidad alimentaria, no. Es UPC. Ingeniería, escuela, guía docente, falta. Vamos a poner aquí madera. Bueno, es que Lorentes hay muchos. Diseño y cálculo estructural, herramienta de cálculo y falta modelo, futur. ¿Estaba en castellano o estaba en catalán? Y si estaba en catalán, pues estava en català. Eina de càlcul per a la comprobació d'estructuras de fusta. ¿Vale? Entonces, si veis por aquí, lo hizo Alex Gallat, ¿vale? Ya tiene unos cuantos años esto, 2008, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os lo descargáis, este es el manual, bueno, la memoria, el manual de uso y la herramienta. La herramienta es un Excel,
¿vale? Entonces, bueno, la memoria os explica un poco, pues, cómo es el trabajo. Al final es un Excel para calcular piezas de madera, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco cómo se calculan las piezas de madera, ¿vale? Y luego cómo funcionan cada una de estos Excels. Entonces, esto lo que hicimos es, bueno, yo había hecho en su día unos Excels para la asignatura de caminos y, bueno, lo había hecho unos Excels, pero con una pinta bastante rudimentaria. Entonces, pues, lo bonito, añade las que yo no he hecho, comprueba las otras y entonces hizo esto, que con un poco de suerte debe funcionar. Entonces, si lo abrimos, debe tener, no sé si tiene alguna macro o no. ¿Vale? Habilitar edición. ¿Vale? Tenemos esto. Si nos vamos a la portada, bueno, portada no, al índice, fijaros que tenemos comprobaciones que hace habilitar contenido. Tenemos estados límites últimos, ¿vale? Y estabilidad de piezas, y no sé si por aquí, no hay estados límites de uniones y uniones con conectores. Entonces hay distintas piezas. Lo habitual, pues imaginaos que tenéis una pieza de madera, una viga de madera, con un momento flector, pues vendrías a flexión simple, ¿vale? Agotamiento de secciones sometidas a tensiones orientadas en las direcciones principales. Flexión simple. Pues vendrías aquí a flexión simple, a ver si va ahí. Le hemos dado a flexión esviada. Flexión simple, ¿vale? Y entonces te viene la pestaña esta, que es la de flexión simple. Entonces en flexión simple pones qué base tiene tu sección, pues de 200 por 400, el momento de cálculo 25, escoges si es madera maciza o madera laminada, la clase de servicio, que veremos lo que es, la duración de la carga, que ya veremos lo que es, el tipo de madera, si es madera laminada, pues tendrá que ser una de estas de por aquí, ¿vale? Y ya te salen las comprobaciones. El CAMOT, que veréis lo que es, KH, coeficientes de seguridad, ¿vale? Tensiones, etcétera, y te dice el factor de aprovechamiento, 19%. Es decir, que el 100% es cuando se agota, pues está el 19%. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hicimos eso. Tenemos flexiones, cortante, torsión, luego también tenemos silicaciones combinadas, tenemos pandeo en pilares y pandeo lateral en vigas, ¿vale? Hay vigas de canto variable a 2 aguas y hay pues algunas uniones por aquí con pernos, pasadores, ¿vale? Pues, entonces se trata de asignar los valores y te sale esto. Y cuando te sale si cumple o no cumple, las leyendas y demás, ¿vale? Pues bueno, pues hicimos esto, ¿vale? Le pusieron un 10, ¿vale? Así que está bastante curradito, ¿vale? No guarda. Bueno, pues eso os lo podéis guardar, ¿vale? Si queréis. Por cierto, hicimos este 2008. Hay otro que es Aida, creo que era Aida Rincón. Tenemos también el prontuario en Excel de hormigón armado, ¿vale? Sí, tenemos el de madera y el de hormigón armado. Lo que pasa es que el de hormigón armado es 2009 y la normativa no ha cambiado porque es del 2008. Lo que ha cambiado, si habéis hecho estructuras de acero y hormigón hace poco, es que ahora utilizan el código modelo en la asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuanto sea obligado, que no sé si ya es obligado o no es obligado, pues actualizaremos esto. O sea, que si hay algún voluntario, pues aquí tenemos de nuevo otro Excel, ¿vale? Tenemos otro Excel con otro manual y otro prontuario, ¿vale? Este no sé si este igual me pedía la contraseña o no. Mira que le dije de quitarla. Vinca, vale. Habilita edición. Vale. Entonces, si vamos, el índice es este. Habilita. Madre mía, si está saturando el portátil y es. ¿Qué pasa? No responde el Excel. ¿Cuánto ocupa?
881 casas, esto no ocupa nada. Vale, ya parece que lo he abierto. Aquí, ¿vale? Tenemos el índice, entonces tenemos a hormigón, flexión simple, secciones en T, flexión compuesta, torsión, punzonamiento, ¿vale? Entonces, si vas a flexión compuesta, pues yo que sé, o flexión simple, secciones en T, das y debería llevarte, ¿vale? Y lo mismo, rellena, este tiene una pinta más, la presentación queda un poquito más bonita, pero bueno, es lo mismo. Las dimensiones, recubrimientos, resistencias y te salen pues los distintos valores, la X límite, la X, el momento, la armadura y las distintas posibilidades, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenemos el prontuario de hormigón, el prontuario de madera, nos faltaría el prontuario de acero, así que si hay algún voluntario, pues aquí estamos, ¿vale? Para hacer el prontuario de acero. Y el de hormigón, pues si hay algún voluntario y lo pasamos al código modelo, pues también se aceptan voluntarios, ¿vale? No está la oferta colgada, pero si alguno quiere hacerla, ¿vale? Pues que me escriban y tiramos millas. Bueno, eso lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, el de madera está ahí, por si queréis comprobar algunas cosas, pues podéis mirarlo. Si no os cuadra algo, pues me podéis avisar. Y el libro también, ¿vale? Muy bien, pues dicho eso, ya tenéis un poco la bibliografía. El código técnico y el código técnico os lo podéis descargar de manera gratuita. Hay un apartado de madera, ¿vale? El código técnico y el eurocódigo en madera son prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, podéis echar el ojo y el libro, pues el que hemos visto. Pues empezamos con la madera. Primera pregunta, ¿dónde es la foto? Por cierto, han pasado años, ¿no? Porque ahí tenía pelo. Ahí tenía pelo. En Yosemite, sí, ya estabais el año pasado. Es la misma foto del año pasado, ¿vale? En Yosemite. ¿Era Yosemite el parque este? Sí. El de las secuoyas. No, este es el parque de las. Ostras, sí. Esta secuoya creo que está en Yosemite, ¿vale? Es que hay un parque en Estados Unidos que es el Yosemite, ¿vale? Luego está Yellowstone, están todos los parques. Y hay otro parque que es el National Park de las secuoyas, ¿vale? Pues es eso, que son todos secuoyas. Y dentro de esas secuoyas, ¿vale? Las secuoyas, supongo que lo sabéis, es el árbol más grande que existe en tamaño, ¿vale? Hay otros árboles más altos, pero es el más grande, ¿vale? Y este en principio es el General Sherman. Este árbol se llama así porque es el más grande del mundo, ¿vale? En volumen. Aquí no se ve, no se aprecia porque parece que tampoco sea tan grande, pero es que estoy, pues no sé si estoy a 10 metros de distancia del árbol, parece que estoy al lado, pero bueno, fijaros desde aquí hasta esto, el circulito no acaba, ¿vale? Desde aquí hasta el borde había 10 o 15 metros, así que estoy a 10 o 15 metros del árbol. ¿Vale? Probablemente si me pusiera aquí al lado, pues ocuparía esto, ¿vale? Bueno, pues este es uno de los arbolitos que había por allí. ¿Qué ventajas tiene la madera? Pues bueno, por un lado, que para generar madera, bueno, pues no hay que hacer una industria muy grande en principio, porque la madera crece sola, ¿vale? Sí que es verdad que para tratarla, ¿vale? Pues habrá que coger la madera, habrá que aserrarla, habrá que llevárselo y habrá que hacer listones, etcétera. Pero el coste energético, ¿vale? Lo que nos cuesta en megajulios o megajulios por cada kilo de madera es muy poco, ¿vale? Comparado con otros materiales. Claro, fijaros que en el hormigón parece que el coste energético de hacer hormigón también es muy pequeño, pero no es que sea eso, es que el hormigón pesa muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, nos cuesta mucho hacer 1 kilo de hormigón, ¿vale? En energía, nos cuesta mucha energía hacer 1 kilo de hormigón, ¿vale? Pero claro, como el hormigón pesa mucho, ¿vale? 1 kilo de hormigón ocupa muy poco. Mientras que la madera, claro, en volumen es mucho más grande. Si el hormigón pesa 25 kilonewtons metro cúbico, la madera, pues la madera pesa, si miramos por aquí, la madera pesa 350, 200, 300. Es decir, si el hormigón pesa 2.500, la madera pesa 350, ¿vale? Pesa 10 veces menos. Pues claro, el coste energético por kilo es parecido, pero es que como la madera pesa 10 veces menos, es como si el coste energético del hormigón fuera 10 veces más grande en volumen, ¿vale?
Fijaros luego que el acero, el coste que tiene, a pesar de lo que llega a pesar, ¿vale? Fijaros que el coste energético es inmenso, el del acero, y eso que tiene una densidad elevada. Y el aluminio, pues ya, fijaros hasta dónde se dispara, ¿vale? Así que, bueno, pues por eso el material o la madera se considera que es un material con un bajo coste energético. ¿Qué más? Es ecológico. Bueno, ¿ecológico por qué? Pues porque cogemos la madera, hacemos nuestra vivienda, ¿vale? Y contaminamos en principio poco. Y si luego quieres tirar la vivienda abajo, pues oye, con la madera puedes hacer leña. ¿Vale? Y luego haces cenizas y con las cenizas pues las echas al huerto y haces abono. ¿Vale? Así que poca contaminación, poco queda. Es un material que se recicla. Puede durar siglos, ¿vale? La madera puede durar siglos. Puedes pensar que no, pero ¿cómo se llama? Esto es el Ponte Vecchio. ¿Dónde estaba esto en Italia? Ese que hay en Turín, no, no me acuerdo dónde estaba el Ponte Vecchio, en Florencia. Creo recordar, lo digo de memoria, creo recordar que el Ponte Vecchio tenía parte de madera. Ahora lo digo de memoria. No sé si las casas o el puente, evidentemente no, porque el puente, ostras, no podemos acercarnos. Ver imagen, abrir imagen en una pestaña. Venga, si lo que quiero es ver, hacer zoom, vale. Pues bueno, el puente es de hormigón, pero creo recordar que lo que son estos balcones que hay por aquí, estos son de madera, ¿vale? Y parte de la estructura de por aquí es de madera, que probablemente habrá piezas que hayan reformado y demás, ¿vale? Pero eso es madera, ¿vale? Y la madera puede durar siglos. También creo recordar que en Venecia, ¿vale? Venecia está pilotada toda la ciudad y algunos de los pilotes son de madera y también llevan ahí, pues eso, no sé si décadas, siglos o lo que llevan. Pues eso también ha durado, ¿vale? Y hoy ha salido el Coliseo, que querían restaurarlo, ¿vale? Para hacer otra vez obras y entonces el Coliseo evidentemente queda la piedra, pero lo que era el foso, lo que cubría y demás, también había madera por allí y ha durado pues esos siglos. Evidentemente no ha durado 2000 años, pero ha durado siglos. Entonces la madera dura mucho. ¿Qué es lo que hay que proteger? Bueno, hay que proteger a la madera de dos cosas. Por un lado, de los animales que se la comen. Así que hay que protegerlo de la carcoma y cosas por el estilo. Y por otro lado, hay que proteger la madera de la humedad, ¿vale? Es decir, la madera podemos sumergirla. Si habéis visto los pantalanes estos, ¿vale? Pues esos típicos puertos que aparecen en las fotos, ¿vale? esos lagos y se ve ese muelle de madera, etcétera, pues si está totalmente sumergida, la madera no le pasa nada. El problema es cuando la madera tienes parte sumergida y parte que no, entonces se puede pudrir por un sitio. Pero la madera totalmente sumergida aguanta, ¿vale? Y la madera totalmente seca también, ¿vale? Y sobre todo lo que hay que protegerla es de eso, de los animales que se la pueden comer. La madera es un material resistente al fuego. Eso diréis, sí, claro, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? A ver, resistente al fuego, ¿qué significa? Que si le pegas fuego no arde, no, si le pegas fuego arde, pero resiste el fuego. La idea es que cuando tenemos una pieza de madera, ¿vale? ¿Vale? Si tenemos una pieza de madera y le pegamos fuego, pues esto arde y sobre todo lo primero en arder es, ¿vale? Lo primero en quemarse pues son las esquinas y a medida que va quemándose esto va cogiendo pues una forma cada vez más esférica, ¿vale? Pero aquí lo que tenemos se forma una capa de ceniza o si le llamamos así, ceniza no, carbonizada. Aquí se genera una capa carbonizada. ¿Vale? Si cuando se quema, si le habéis pegado fuego a un tronco de madera, pues se forma aquí una capa negra carbonizada. Si echarais agua, ¿vale? Si echarais agua y la apagáis y después le pegáis con un hacha y la partís, veréis que en el centro está intacta, ¿vale? Si alguna vez eso, en el pueblo se os ocurre hacer algo de eso, ¿vale? Tú coges un tronco de madera, le pegas fuego,
al cabo de media hora eso está quemado y está todo negro por fuera, es una capa carbonizada, pero si coges y la partes, en el medio está entera, está intacta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la madera? Que por un lado hemos dicho que es resistente al fuego, porque le cuesta ir ardiendo. Evidentemente, si la pones ahí, pues arderá y arderá, pero eso dura. Pero por otro lado, esta capa negra de carbón que se genera aquí es, quiero recordar que 10 veces más aislante al fuego que la madera. ¿Vale? Así que esto hace que le cueste arder. Evidentemente, cuando lo dejas y lo dejas y lo dejas, al final se consume. Pero la capa carbonizada de madera es mucho más aislante todavía que la madera. ¿Vale? Por eso decimos que resiste. Y por otro lado, ¿vale? Si cogéis, por ejemplo, pues el típico, ¿vale? Si esto es, no sé, el típico radiador, no hace falta que dibuje un radiador, ¿vale? Pero pues, se quita ya, ¿vale? Siempre se ha dicho que si tienes los radiadores en casa, que no pongas cosas encima, que no pongas telas y que no pongas cosas porque se pueden quemar o pueden prender. Hay varios materiales. Hay los materiales que cuando les aplicas calor arden. Y hay materiales que cuando les aplicas calor no arden. Entonces, en este caso, la madera no arde. Es decir, tú puedes poner una pieza de madera en contacto con una superficie caliente y se podrá poner oscura, ¿vale? Pero no arderá, ¿vale? Pues será esto, a ver si se ve. Ahí. ¿Dónde está la...? Aquí, captura presentación. Aquí. A ver si se ve, si se ve el dedo. Eso. Os pasará eso. ¿Qué es? Bueno, eso es la punta de un soldador. ¿Vale? Es decir, si tú pones una pieza muy caliente tocando la madera, pues lo que ocurre es que se vuelve negra, pero no arde. Bueno, tampoco es que me esperara, ¿no? Pero no arde. En cambio, si tú pones otro tipo de superficie, otro tipo de material, quizás alguna tela en contacto con una superficie ardiente, es decir, sin llama, puede llegar a arder. ¿Vale? Entonces, pantalla completa. ¿Vale? Decimos que la madera resiste el fuego por esos dos motivos. Primero, porque aísla. Segundo, porque cuando se ha quemado la parte exterior, se protege la interior. ¿Vale? Y tercero, porque si no hay llama, la madera no arde. ¿Vale? Si no hay llama, la madera no arde. Y después hay esto, la madera es un aislante térmico y acústico, ¿vale? Pero sobre todo lo que hace que se construya con madera es que es un material de gran belleza natural, ¿vale? Es decir, una piscina, un gimnasio, una casita en la montaña, yo qué sé, ¿vale? Incluso algunos centros comerciales, estar construidos en madera le da un encanto que no se lo da ningún otro material. Entonces hay ciertos tipos de edificaciones pues que ya, si no están hechos en madera, parece que no te acaban de hacer. ¿Vale? Bueno, dicho eso, ¿se construye en madera? Pues hombre, se construye más bien poco. ¿Por qué? Pues porque necesitas árboles, y necesitas árboles con un cierto tamaño para tener unos ciertos listones para poder tener, ¿vale?, la madera. Que se construye, sí, cada vez se van haciendo más cosas, ¿vale?, pero no son muy habituales. ¿Qué tenemos por Barcelona en madera? Pues, por ejemplo, hay varias cosas que esto, ¿cómo lo ponemos? La Plaza Virrey Amat, por ahí vivían mis padres, ¿vale? Pues hace años ya construyeron ¿dónde está? Aquí. Vamos a soltar al hombrecito por aquí. ¿Vale? Pues construyeron esto. ¿Vale? Es una pérgola de madera. Entonces, Barcelona está llena de estas pérgolas de madera. ¿Vale? Y también construyeron eso de ahí. ¿Vale? Que son, pues, cosas. ¿Vale? Pues no hace absolutamente nada, ¿eh? Porque este de aquí aún hace un poco de sombra, este de aquí no hace absolutamente nada. Pero bueno, elementos decorativos. ¿Vale? Tenemos ahí una pérgola y tenemos eso de por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues si nos vamos ahora a... Bueno, si tenemos el mapa por aquí. Si nos vamos a la ronda del litoral de Barcelona por aquí, ¿vale? Y soltamos aquí al hombrecillo
por aquí, pues tendremos este puente no, las torres Mafre están aquí, ¿no? Las torres Mafre estarán por aquí. Vamos a soltar al hombrecillo por aquí. Vaya, hemos metido bajo tierra. Ahí. Vamos a ver si nos acercamos. Pues tenemos esto, que en la ronda del litoral, ¿vale? Tocando la playa, tenemos... Ah, no, este es de metal. Bueno, este es de metal, el listón este, lo que es la... Pero este de aquí, fijaros, el listón de madera, ¿vale? Y los tornillitos, ¿vale? Entonces tenemos pasarelas de madera por aquí, ¿vale? Si nos ponemos aquí abajo... Nos saltaremos. No, no me deja saltar, está ahí. Está aquí. La ronda será eso de ahí. Ahí. ¿Y dónde estaba la pasarela? Ahí está la pasarela. ¿Vale? Pues ahí tenéis la pasarela de madera. ¿Vale? Es esta celosía que se repite por el otro lado, por arriba y por abajo, pues tiene los arriostramientos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos eso, hay varias pasarelas de madera, ¿vale? Hay esas estructuras por allí y por Gracia, ¿vale? Ahí ya no lo tengo, pero en Gracia, estructura de una vivienda en madera, pero si no lo vamos a encontrar, este de aquí. House Habitat, edificio 5 plantas de Barcelona, en el barrio de Gracia, este que han construido, ¿vale? El más, ¿vale? Este lo han construido hace poco. Pues ya no, bueno, aceptar y cerrar, ¿vale? Mientras se construía aún se veía, ahora ya no se verá nada más, ¿vale? Pues esta es de las pocas, ¿vale? Este edificio de madera, que ahora ya no se ve absolutamente nada. ¿Vale? Ya que tenéis el vídeo de cómo se ha construido, etc. Bueno, entonces se va construyendo alguna cosa, ¿vale? Pero no es lo más habitual, tampoco hay mucha experiencia, entonces, bueno, ya se me ha ido un poco ¿vale? La pizza con la introducción. Si comparamos la madera con otros materiales que tenemos, nos puede dar la sensación de que la madera no aguanta, que hay otros materiales como el hormigón y el acero que aguantan muchísimo más. Y tampoco es real. A ver, sí que es verdad que el acero aguanta muchísimo más, pero si nos fijamos en la madera con el hormigón, por ejemplo, por esto no es. La resistencia a flexión de la madera puede estar entre 18 y 40 newtons milímetro cuadrado. Y la resistencia a flexión del hormigón, perdón. La resistencia a flexión de la madera puede estar entre 18 y 40. Habrá algo más pequeño, algo más grande. Y la resistencia a flexión del hormigón, fijaros que entre un hormigón normal, un HA25, un HA30, pues la resistencia a flexión es 25 a 45 newton metro cuadrado. Así que la resistencia a flexión es parecida a la del hormigón, a la de la madera. ¿Vale? La del acero sí que se dispara, que es 10 veces más grande. La resistencia a compresión, más o menos del estilo. En la madera tenemos dos resistencias, ahora veremos por qué, 18, ¿vale? Tenemos una resistencia paralela y una perpendicular, y la del hormigón, pero fijaros que los valores 25, 45, 18, 25 tampoco están descabellados. Y en cambio la resistencia a tracción, en la madera podemos tener de 11 a 25 newtons milímetro cuadrado, mientras que en el hormigón estamos 1,8, 2,5. Así que la resistencia es mucho mayor en la tracción en la madera, ¿vale? Evidentemente el acero gana siempre, ¿vale? Pero si comparamos madera con hormigón, ¿vale? Tienes madera con piedra, ¿vale?
suele ganar la madera. Y el peso es muchísimo más pequeño, ¿vale? El peso es 6, 7 veces más pequeño. También es verdad que el módulo de elasticidad es 3 veces más pequeño, por lo tanto, la madera tendrá deformaciones más grandes, ¿vale? Pero no es tan descabellado, es decir, no es aquello, no, es que si haces una viga de madera con una vigueta de hormigón, no, es que la de madera apenas va a aguantar. No, podemos tener secciones parecidas. Y si la resistencia es parecida, la sección será parecida y el peso será más pequeño. ¿Vale? Es decir, que si habéis visto en las casas antiguas las vigas de los tejados, pues tenéis vigas de tamaño ¿vale? Más o menos. Y si hubierais puesto una viga de hormigón, habréis tenido una viga de este tamaño, solo que en forma de doble T. Pero las secciones son parecidas, ¿vale? Aquí lo que llama la atención es que tenemos compresión paral y compresión perp. ¿Vale? ¿Esto qué es? Compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular a la fibra. Es decir, una primera característica de la madera es que es anisótropa. ¿Vale? ¿Qué es anisótropa? Que la madera no aguanta lo mismo en la dirección de las fibras que en la dirección perpendicular a las fibras. Es decir, la madera ¿vale? Estamos aquí. ¿Vale? La madera, como sabéis, sale del árbol, ¿vale? Esto no sale del IKEA, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el arbolito, ¿vale? Entonces, la madera está así. El tronco, ¿vale? Es de donde vamos a sacar los listones. Así que cogeremos un listón, ¿vale? Pues imaginaros, así, ¿vale? O más grande, pero este es el listón que hemos cogido, ¿vale? Ahora, si hiciéramos un corte por aquí, ¿qué tenemos? Que lo que es el tronco está formado por cilindros, así que no sé cómo lo llama, ¿vale? ¿Vale? Si hiciéramos el corte, me estoy ahogando. Esto sí que no, si no, o agua, ya lo sé. El corte en la madera, si miramos y quitamos lo que es la corteza externa y demás, nos queda esto, el duramen y la albura, ¿vale? La parte blanca. Y si os fijáis, está formada por estos pequeños cilindros, ¿vale? Que es por donde sube la savia, ¿vale? Entonces, a medida que va creciendo, pues van apareciendo estos anillos cada vez más. Pero al final estos son pequeños cilindros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hiciéramos un corte, esto es un cilindro así, esto es otro cilindro así, aquí hay otro cilindro, ¿vale? Estos son cilindros así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si comprimimos en esta dirección, tiene una resistencia, pero si comprimimos en esta de aquí, tiene otra. Esta es una resistencia paralela a la fibra. Y esta sería la resistencia o el esfuerzo perpendicular a la fibra. ¿Cuál aguanta más? Pues eso es fácil de ver. Si cogéis ¿vale? Esta es la fibra y tenemos un montón. Si cogéis y esto es muy grande, así, ¿vale? Si cogemos así, ¿vale? Ahí, y apretamos así, ¿vale? Pues hombre, aguanta, ¿vale? Aguanta bastante. Y si lo abrimos un poco más, ¿vale? Pues aguanta bastante. Y en cambio, si hacemos así, no aguanta absolutamente nada, ¿vale? Esto no aguanta absolutamente nada. Es verdad que es un círculo, pero aunque le hagas un círculo, esto no aguanta absolutamente nada. ¿Vale? Pues eso es lo que le pasa a la madera. Que si le aplicamos, ya estamos compartiendo pantalla otra vez, sí.
Vale. Si le aplicamos los esfuerzos en la dirección paralela, aguanta muchísimo. Si le aplicamos los esfuerzos en perpendicular, aguanta muy poco. ¿Y eso por qué? Pues porque el árbol, la madera, ha crecido así. Es decir, todo este peso, que es muchísimo, ¿vale? Todo este peso lo está aguantando aquí. Es decir, la madera ya estaba trabajando en la dirección paralela a la fibra. Por lo tanto, está acostumbrado a ese esfuerzo. Lo que no está acostumbrado el árbol, la madera, es a compresiones o tracciones en esa dirección. ¿Vale? Entonces, en la dirección de la fibra está acostumbrado, porque ha crecido así, ¿vale?, a aguantar compresiones y tracciones. ¿Vale? Incluso cuando le sopla el viento por aquí, ¿vale?, aquí hay pues compresiones y tracciones, pero esto lo aguanta muy bien. Lo que no está diseñado es para aguantar compresiones y tracciones perpendiculares a la fibra. Por eso, los valores paralelos son muchísimo más grandes que los valores perpendiculares. ¿Vale? ¿Por qué tenemos los dos? Porque, bueno, yo puedo tener una viga, ¿vale?, y puede ser que en la viga yo le tenga que aplicar aquí una carga, y si, aunque las direcciones de las fibras sean así, yo le tenga que aplicar una carga aquí, esta carga va a ser perpendicular a la fibra, pues tendré que saber lo que resiste, ¿vale? Pero por lo general, lo ideal es que la madera trabaje en la dirección de las fibras. ¿Vale? ¿Qué más cosas le pasan a la madera? El contenido de la humedad. La madera absorbe agua y mientras más o menos agua tenga, más o menos resiste la madera. ¿Vale? Por aquí tendremos un gráfico aquí. ¿Vale? Relación entre el contenido de humedad y las propiedades mecánicas. Si acercamos, fijaros que para una humedad del 12% tendríamos resistencia el 100%. ¿Vale? Imaginaos que si la humedad baja, la resistencia es algo más elevada todavía. Pero si pasamos de tener una humedad del 12% a una humedad del 30%, contenido de humedad en la madera, la resistencia baja del 100 al 60%. ¿Vale? Así que la humedad, la resistencia en la madera baja. Eso lo habréis comprobado vosotros, supongo, ¿no? Pero eso lo podéis probar en casa, ¿vale? Es decir, cogéis un Magnum, si tenéis en casa, ¿vale? Os coméis el helado, ¿vale? Y cogéis el palo del helado, ¿vale? Y el palo del helado, ¿vale?, lo podéis apoyar entre dos puntos y podéis hacer una fuerza y ver lo que se deforma. Podéis coger, hay que dejar el palo que se seque al menos un día o dos porque estaba empapado en la nata, ¿vale? Después lo podéis meter en agua, ¿vale? Lo dejáis en agua y luego probáis a hacer lo mismo y veréis que cuando lo metáis en agua eso se deforma muchísimo más, ¿vale? Los que trabajan la madera y quieren, ¿vale?, y quieres darle forma, ¿qué haces? Mojarla y entonces te permite doblarla y luego ya lo dejas que se seque con la forma. Entonces, la madera, cuando tiene más agua, ¿vale?, pierde resistencia, se deforma mucho más, ¿vale? Fijaros que, bueno, baja todo. Aquí tenéis el gráfico y aquí tenéis una tabla para distintas resistencias. Cómo pierde compresión, cómo pierde tracción y cómo pierde flexión por cada grado de humedad que vamos aumentando en la madera. Así que por un lado habrá que ver cuánta humedad tiene la madera cuando la compramos, cuando nos la traen y cuando va a estar en uso. Porque puede ser que nos den la madera seca, pero que ahora vayamos a hacer un puente en el exterior. Entonces la madera se llegará a empapar de agua cuando llueva. Entonces habrá que ver cuánto resistirá estando al exterior. O puede que la madera vayamos a hacer algo, un mueble interior, o una viga interior que va a estar seca. Entonces aguantará más. Entonces eso es un valor a tener en cuenta. ¿Cuánta humedad va a tener la madera en servicio para saber cuánto resistirá? 2, duración de la carga. Hay materiales como el acero que no se cansan. Es decir, tú coges una viga de acero y le aplicas una carga y si vuelves dentro de 100 años está igual que al principio, si no se ha oxidado. Pero si coges una pieza de madera o una pieza de hormigón y le aplicas una carga y vuelves dentro de X años, la madera y el hormigón se fatigan. Eso significa que la deformación va creciendo con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, si cogéis un palo de madera y le dejáis la carga, pues veréis que eso va cediendo, cediendo y cediendo. Entonces,
Otra cosa que habrá que tener en cuenta es cuánto dura la carga, porque no será lo mismo que le apliquemos una carga de 10 newtons o de 10 kilonewtons, que es un peso propio que va a estar siempre, a una carga de 10 kilonewtons de nieve que va a estar a lo mejor unas semanas. ¿Vale? Entonces, la duración de la carga afectará a la pieza. El tamaño de la pieza, la carga compartida, el tamaño de la pieza y calidad de la madera. Estas dos más o menos van juntas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la madera, ¿vale?, viene de aquí, de nuestro tronquito, pero realmente, ¿vale?, esto hace una cosa así. Yo siempre he dibujado muy mal los árboles, bueno, siempre he dibujado muy mal todo. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos el arbolito. ¿Vale? Entonces, cuando yo cojo el listón de madera, ¿qué ocurre con esa rama de ahí? Pues que cuando tengo ahora el listón, ahí tengo un nudo. ¿Vale? Eso ahí es un nudo. ¿Y qué le ocurre al nudo? Pues que si lo miráis en sección, ¿vale?, el nudo es una cosa que hace así, que si cae, ¿vale?, es una pérdida de sección. ¿Vale? Si lo miras por este lado, ¿vale?, el nudo es madera que está suelta y que pierde sección. ¿Vale? Eso ocurre, pues, por lo general en todas las uniones con las ramas, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, hombre, pues nada, oye, dame una pieza de madera que no tenga nudos. Dice, sí, claro, voy a cortar un árbol específicamente solo para ti. ¿Vale? Entonces, las piezas de madera tienen nudos y esos nudos, pues, reducen la resistencia de la madera. ¿Vale? ¿Por qué influye el tamaño y la calidad? Hombre, porque si tú me pides una pieza de madera, ¿vale?, tú me pides una pieza de madera que tenga, yo qué sé, 10 centímetros por 1 y por 1, pues oye, eso es fácil conseguir un trocito de 10 por 1 por 1 que no tenga un solo nudo, eso es fácil de conseguir. Pero si me pides una pieza de madera de 30 metros y de aquí que mida 1 por 1, ostras, pues conseguir un tronco de madera de 30 metros de longitud, de metro por metro, pues tengo que ir y cortar prácticamente el árbol, ¿vale? Y la zona central, y que no tenga un solo nudo, oye, va a ser muy complicado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras más grande sea la pieza de madera, ¿vale?, eso en otros materiales es impensable, pero en madera, mientras más grande sea la pieza de madera que quieras, menor será la calidad. ¿Por qué? Porque es más probable que tengas algún nudo y que no lo puedas quitar. Dice, sí, dame otro. Dice, ya, es que no puedes escoger. Dice, no, quiero una que no tenga nudo. Dice, vale, pues lo vas a pagar 100 veces más caro, porque todas tienen alguna pequeña imperfección. ¿Vale? Todas las maderas tienen alguna pequeña imperfección. Entonces, eso se ha de asumir. ¿Vale? Entonces, mientras más grande sea la pieza de madera, más probable es que haya. Por lo tanto, mientras más grande sea la pieza de madera que estamos calculando, es decir, más longitud, más base y más canto, menor será la resistencia. ¿Vale? Habrá un coeficiente que a piezas más grandes reducirá resistencia. ¿Vale? Esto afecta al tamaño y a la calidad. Y luego está el de carga compartida. ¿Vale? Este coeficiente, bueno, he puesto por aquí, bueno, ahora iremos pasando el resto. ¿Vale? El coeficiente de carga compartida, que estaría por aquí, ¿qué significa? Que si yo cojo esta estructura de aquí, en esta estructura de aquí puede que haya alguna barra con algún nudo defectuoso, es decir, con alguna pieza con algún nudo. Pero aquí puede que tenga otra estructura y a lo mejor en esta no. Y aquí tengo otra estructura. Es decir, la idea, por explicarlo de alguna manera, es que la probabilidad de que haya una barra con un nudo que reduzca la resistencia es elevada, pero que si tienes muchas estructuras repetidas, iguales, y la carga se reparte entre todas, es decir, fijaros que aquí tenemos esta vigueta, esta vigueta, esta vigueta, esta vigueta, esta vigueta y esta. Puede que haya alguna de estas que tenga un defecto, un nudo, pero justo al lado tiene otras viguetas y si yo pongo aquí un listón, la carga se reparte entre todas. Entonces, si por lo que sea esta falla un poco, la carga se puede repartir a las otras dos laterales. Y entonces, hombre, es más difícil de que esta tenga un nudo, esta también tenga un nudo, esta tenga un nudo y esta tenga un nudo. ¿Vale? Es, yo qué sé, vamos a decir, que entre 10 de vosotros cogéis, ¿vale?, cogéis algo que pesa muchísimo, ¿vale?, y lo vais moviendo,
y ahora resulta que uno de vosotros dice, ostras, le da un tirón y ya no puede hacer fuerza. Bueno, pero si lo estáis cogiendo entre 10, entre los otros 9 podéis seguir tirando. Es poco probable que a los 10 os dé un tirón a la vez, ¿vale? Pues esto es más o menos lo mismo. Las vigas están resistiendo todas. Si estamos transmitiendo la carga con un elemento que reparte, ¿vale? Evidentemente, tiene que haber un elemento que reparta entre todas. Si hay un elemento que reparte y una viga falla por lo que sea, como ese elemento está repartiendo entre todas, pues las demás pueden seguir, ¿vale? Ese es el concepto de carga compartida, factor de corrección. Dice, cuando un conjunto de elementos estructurales a flexión similares, es decir, misma cercha, mismas viguetas, mismas vigas, están dispuestos a intervalos regulares y están conectados por un sistema continuo de distribución de carga, es decir, tiene que haber algo que reparta la carga entre todos, ¿vale? Entonces, se pueden aumentar la resistencia de estas piezas por un 10%, ¿vale? Por un 1,1, porque si algo falla, ¿vale? Siempre tiene al lado otra pieza que resiste, ¿vale? Este es el factor que decíamos por aquí de carga compartida. El de contenido de humedad que hemos explicado era esto, cómo se reduce la resistencia. Y la madera distingue 3 tipos de humedad. Podemos tener una pieza en el interior cerrado, que sería lo más seco posible, que sería clase de servicio 1. ¿Vale? Clase de servicio 1 es interior y cerrado. Podemos tener una estructura abierta pero cubierta, ¿vale? Abierta pero cubierta, es decir, que aquí no se moja. O cerrada pero con una piscina dentro, es decir, sí que es verdad que no se moja, pero hay mucha humedad porque no deja de haber una piscina, una fuente, una sauna o algo dentro, ¿vale? Entonces esto es clase de servicio 2. Y podemos tener clase de servicio 3, que es una estructura abierta y a la intemperie, ¿vale? Entonces, aquí pone humedad superior al 65%, unas pocas semanas al año, o al 85%. Esto es difícilmente cuantificable, pero los casos sí que están muy delimitados. Una estructura interior en secano, una estructura cubierta pero abierta, o una piscina cubierta, ¿vale? Y esto, pues, una estructura al aire libre. Entonces, eso nos definirá qué clase de servicio será nuestra estructura. La duración de la carga que hemos dicho que afecta, que las estructuras se cansan, también es otro parámetro, ¿vale? Entonces, fijaros que si por ejemplo, la resistencia relativa 1 es para 5 minutos, ¿vale? Si yo esa carga, en vez de tenerla 5 minutos, la aguanto durante 10 años, la resistencia es un 70%. ¿Vale? Fijaros cómo la resistencia va bajando a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Y en cambio, si en vez de ponerla 5 minutos la aguanto un segundo, la estructura, si solo es un segundo, aguanta un 10% más, ¿vale? Dice, bueno, es aquello de, eres capaz de, bueno, lo que hacen halterofilia, ¿no? Que hacen, cogen la estructura, las pesas y las levantan. Levantan mucho, sí, dice, pero ¿las aguantan ahí 3 horas? No, las aguantan unos segundos, ¿vale? Pues eso le pasa lo mismo a la madera, ¿vale? A medida que la carga la vas teniendo más tiempo, pues evidentemente cada vez aguantas menos y menos. Entonces, la normativa lo que hace es definir tipos de carga. Una carga permanente es la que está siempre, por lo tanto, más de 10 años. Una carga de larga duración, pues está entre 6 meses a 10 años, que puede ser una carga que es de larga duración que no sea permanente. Pues un apeo, una estructura provisional, ¿vale? Lo que utilizamos durante construcción o durante una reforma. Y luego tenemos cargas de media duración, de corta duración e instantáneas. Una carga instantánea, ¿vale? Es el sismo, ¿vale? Es una carga instantánea. Y entre media y corta, pues una carga de media duración es la sobrecarga de uso, siempre suele estar por ahí, de 1 semana a 6 meses, siempre suele haber, ¿vale? Y también suele durar bastante la nieve si es en altitudes de más de 1000 metros. La nieve en altitudes de menos de 1000 metros pues suele durar poco tiempo, suele durar 1 o 2 días, menos de 1 semana. Y el viento tampoco suele durar el viento 1 semana, suele durar unas horas, como mucho unos días. Así que viento y nieve en bajas altitudes es corta duración y sobrecarga de uso y nieves en altas altitudes es media duración, ¿vale? Y esto nos definirá otro coeficiente, ¿vale? Tenemos contenido, duración y los tamaños de la pieza,
pues los tenemos aquí, ¿vale? En madera serrada y madera laminada. Si fijaros que a medida que crece el tamaño de la pieza, ¿vale? El coeficiente, que podría estar en 1,3, pues llega hasta valor 1. Y en madera laminada, desde 1,1, ¿vale? Hasta 1. ¿Vale? Es decir, el tamaño de la pieza o la calidad no se reduce, pero sí que se puede llegar a aumentar. Es decir, si tenemos piezas pequeñitas, la calidad de la madera será muy elevada porque no habrá nudos y podemos aumentar lo que resiste la madera. ¿Vale? Podemos llegar a tener esto, coeficientes más elevados. Fijaros que aquí depende de la H. La H es el canto en la flexión o la mayor dimensión si es tracción. ¿Vale? Es decir, este coeficiente solo afecta en flexión o en tracción. Tracción paralela. ¿Vale? Tracción paralela o flexión. Y es el canto o la mayor dimensión. Este coeficiente de tamaño, ¿vale? Este tamaño de la pieza, este es un factor de volumen, pero solo ocurre en... Este K-bol solo ocurre en piezas de madera con un cambio de dirección o con cambio de sección, y nosotros no solemos hacerlo. Así que bueno, podéis olvidar un poco. El factor de carga compartida, aquí ya lo hemos visto, ¿vale? Y este que es el coeficiente estrella de la madera, ¿vale? Cuando alguien hable con vosotros sobre madera, el coeficiente estrella es el K-mod, ¿vale? El K-mod tiene en cuenta la clase de servicio, es decir, la humedad, tiene en cuenta la humedad con la duración de la carga. Y entonces, en función de eso, una estructura que esté en el exterior, clase de servicio 3, con una carga de media duración, como la sobrecarga de uso, pues 0,65. Significa que la resistencia que teníamos característica la multiplicaremos por 0,65, ¿vale? Que es como dividirla, ¿vale? Eso sería... Es como dividir entre 1,53. ¿Vale? ¿Que tenemos una estructura interior frente a cargas permanentes? Pues bueno, 0,60. Entonces, este K-mod se multiplica a la resistencia característica, ¿vale? El coeficiente de seguridad de la madera es 1,3 o 1,25 para madera maciza o madera laminada, que iría aquí abajo, ¿vale? Así que, acordaros, en el hormigón, el coeficiente del hormigón es 1,5, en el acero es 1,15, en el acero para armar es 1,05, pues en la madera es 1,3 o 1,25, madera maciza o madera laminada, ¿vale? Entonces, cogemos el valor característico, lo dividimos entre el coeficiente de seguridad de la madera, lo multiplicamos por el K-mod, que es este de aquí, y multiplicamos por el que haga falta de estos, que a veces ninguno de estos se utiliza o a veces los tres, ¿vale? El factor de forma, el de carga compartida o el de volumen, dependiendo qué tipo de estructura, utilizaremos uno o el otro o ninguno de los tres, ¿vale? Madera maciza y madera laminada. La diferencia, imagino que sí, ¿no? La madera maciza, pues es coger el tronquito del árbol y ya está. Eso es madera maciza o madera aserrada. La madera laminada, pues es una madera que está formada por láminas, ¿vale? Es decir, es una lámina de madera, un poco de pegamento. Un poco de madera, un poco de pegamento. Un poco de madera, un poco de pegamento, un trozo de madera y un trozo de pegamento, ¿vale? ¿Por qué utilizamos la madera laminada? Porque con la madera laminada podemos coger trozos pequeños de madera y hacer grandes piezas, grandes vigas, ¿vale? Es decir, es difícil encontrar una pieza, una viga, ¿vale? Sería difícil encontrar una pieza de madera con una dimensión, pues esto que fueran de 2 metros por aquí y aquí a lo mejor 50 centímetros, ¿vale? Y de 10 metros de longitud. Costaría a lo mejor encontrar tantas piezas de estas, pero encontrar listones es más fácil. Y entonces vas juntando listones y los vas pegando, ¿vale? Y entonces, como el adhesivo que pones entre ellos es más resistente que la madera,
pues no hay problema, ¿vale?, en que se despeguen. Y puedes hacer una pieza grande con listones pequeños. ¿Vale? Entonces, la madera laminada encolada es eso, son láminas de madera aserrada que hemos encolado entre sí. ¿Vale? Eso es ahí, ¿vale? ¿Vale? Es madera laminada encolada. Pues eso, cogemos listones y los pegamos. Aquí tenemos, una vez hecho eso, la resistencia característica. Fijaros que aquí hay XK. XK es la resistencia característica. XD es la resistencia de cálculo. ¿Vale? Entonces, a la característica tenemos que dividirla entre el coeficiente de seguridad, multiplicarla por el Kmod y por los coeficientes sucesivos. Resistencias características hay un montón. ¿Vale? Fijaros que hay la resistencia característica a flexión, FMK, la resistencia a tracción paralela, FT0K, ¿vale? Entonces, los subíndices son importantes. El K, ¿vale?, el K es característico. La M es flexión. ¿Vale? La T es tracción. Por eso aquí hay tracción paralela y tracción perpendicular. El 0 y el 90, el 0 es el paralelo y el 90 es perpendicular. ¿Vale? Por lo tanto, FC0K, la C es compresión. Así que es resistencia a compresión paralela característica. Resistencia a compresión perpendicular característica. La V es cortante. ¿Vale? Y aquí tenemos lo mismo. E0 medio es el módulo de elasticidad paralelo medio. E0K, módulo de elasticidad paralelo característico. E90 medio, módulo de elasticidad perpendicular medio. ¿Vale? Rho característica y Rho media. Así que ahí tenemos todos los parámetros. ¿Vale? Fijaros lo que resiste la tracción paralela y la tracción perpendicular, de 8 a 0,4, de 16 a 0,4, la diferencia que hay. Y entre compresiones también. ¿Dónde está el curso aquí? ¿Vale? Compresiones de 22 a 2,5, 10 veces diferentes. ¿Vale? Así que ahí tenemos la resistencia. Tenemos estas dos tablas, ¿vale?, son cogidas de la EHE. Tenemos coníferas y chopos o frondosas. ¿Quién se acordaba? La Blanca, ¿no? ¿Te acordabas de cómo iba esto? ¿Qué diferencia había entre coníferas y frondosas? ¿No? Ah, es coní conífera, conos, pinos y abetos. Conífera, conos, pinos y abetos. ¿Puede que una eran por lo general las de hoja perenne y las otras de caduca o no tenían nada que ver? Ahí está. Las coníferas de hojas caduca y entonces las otras, las frondosas, son las de hoja perenne, ¿no? Las hojas de caduca son las que se... ¿No? Ah, esto iría mejor con un micro. Las coníferas son las...
Las coníferas son perennes y las frondosas caducas, ¿vale? Y caducas son que las hojas se caen, ¿vale? Y las perennes, ¿no? Sí, era eso, ¿no? Entre las caducas y las perennes, caduca y perenne ya son las hojas caducas son las que se les caen, ¿vale? Y las perennes son las que no. ¿Vale? Las caducas son las que se caen y las perennes las que no, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis distintos tipos de madera. De todas formas, hay unas cuantas excepciones. Entonces, al final de todo, dentro de madera, pero al final de todo, ¿vale? Yo tenía aquí un listado. Coníferas, madera blanda y hoja perenne, es decir, las que no se caen, excepto el alerce. Por ejemplo, pino, abeto, alerce, ciprés y cedro. Frondosas, madera dura y hoja caduca, excepto el madroño y el olivo, es decir, roble, encina, alma, olmo, castaño. ¿Vale? Pues eso. Madera blanda, madera dura. ¿Vale? Hoja perenne, hoja caduca. Entonces ahí tenéis distintos tipos. Entonces, unas o otras, pues tienen unas resistencias, ¿vale? Entonces, las coníferas C le ponemos esta resistencia, C lo que sea. El valor que hay aquí, C24, indica la resistencia a flexión. Fijaros, C24, 24 a flexión. Las frondosas D40, ¿vale? Es la resistencia a flexión, 40. ¿Vale? Hemos dicho que las frondosas son más duras, ¿verdad? Hemos dicho que las frondosas son madera dura. Fijaros que las frondosas tienen resistencias más elevadas, hasta 70, y las coníferas no. Y probablemente las densidades, fijaros que las densidades de las frondosas, 500 a 900 y aquí de 200 a 500, son más densas. ¿Vale? Pues aquí tenéis coníferas y frondosas. Y tenemos luego las maderas laminadas, que tenemos homogéneas y combinadas. ¿Vale? Madera laminada homogénea significa que todas las capas de madera son iguales, de la misma categoría. Y madera laminada combinada significa que hay maderas de más calidad en los extremos y de menos calidad en el centro. ¿Vale? Es decir, en una madera laminada encolada, yo tengo bastantes láminas, pero frente a un momento flector, las tensiones hacen así. Entonces, ¿dónde están las tensiones más grandes? En los extremos. Entonces, estos de aquí, estas maderas que hay en los extremos son de más calidad y estos de aquí son de menos calidad. ¿Vale? Por eso se llama madera laminada encolada combinada, porque la madera de los extremos tiene más calidad que las anteriores. ¿Vale? Entonces, pues esto, GL24C, 2832, la C es combinada, la H es homogénea. Y aquí tenéis las resistencias. ¿Vale? Molt bé. Pues esa es la introducción. Vamos a hacer algún número. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta, ¿no? ¿Vale? Esto cerramos. ¿Vale? Pues vamos a... Por aquí, vamos a hacer este. ¿Vale? Fijaos que hay un ejemplo de tracción paralela a la fibra, flexión simple, flexión esviada, flexotracción, compresión, ¿vale? Estas son las comprobación de secciones. Después haremos comprobación de barras, que hay unos coeficientes que al final son los mismos coeficientes que en Pandeo. ¿Vale? Si habéis hecho estructuras de acero y hormigón, pues serán los mismos coeficientes. ¿Vale? Entonces, si hacemos este, muy bien, pues tenemos esta pieza de aquí, ¿vale? Que es la que no está difuminada, ¿vale? Tiene una sección de 80 por 125. Así que tenemos
¿vale? Esta pieza de aquí de 80 por 125 milímetros. ¿Vale? El ambiente corresponde a la clase de servicio 1. La madera es C18, por lo tanto es una conífera. Las solicitaciones de cálculo aquí ya están mayoradas. ¿Vale? Las solicitaciones ya están mayoradas. Tenemos combinación 1, solo una carga permanente, 35 kilonewtons. Combinación 2, carga permanente más sobrecarga de uso, 65 kilonewtons. Combinación 3, carga permanente más sobrecarga de uso más viento, 75 kilonewtons. Y tenemos que ver cuál es la peor. ¿Vale? Podríamos pensar que la peor siempre es la que tenga un valor más alto, 75 kilonewtons, pero no tiene por qué. ¿Vale? En este caso sí, pero no tiene por qué. Porque la combinación 3 tiene más carga, 75, pero como la duración de la carga, la del viento, es más corta, eso significa que la resistencia es más elevada. ¿Vale? Fijaros, vamos a empezar por el primero. Combinación 1. Combinación 1. El axil son 35 kilonewtons. ¿Cuál es la tensión? Bueno, es una tensión a tracción. Vamos a poner el subíndice T. La tensión a tracción, ¿vale? Es paralela, porque es en la dirección paralela, y el valor es de cálculo. Así que tendremos el axil de cálculo entre el área. Estos son 35 kilonewtons, es decir, 35.000 newtons entre 125 milímetros y 80 milímetros. Si hacemos eso, 35.000 entre 125 y entre 80, 3,5. Esa es la tensión con la combinación 1, 3,5, que fijaros que está aquí. ¿Vale? Evidentemente, si yo cojo, por ejemplo, la combinación 3, que tiene un axil de cálculo de 75 kilonewtons, pues la tensión de tracción paralela de cálculo será más grande, porque son 75.000 newtons entre 125 y 80. La tensión es 7,5. ¿Vale? Así que si nos fijamos en la combinación 3, la tensión es más elevada. Pero aquí lo que queremos mirar no es si la tensión es más elevada, sino el grado de aprovechamiento. Porque si ahora nos fijamos, la resistencia de la madera depende de lo que dure la carga. ¿Vale? Habíamos visto que la resistencia era esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? La resistencia de la madera en la combinación 1. Pues, a ver, la resistencia de la madera a tracción paralela de cálculo será el K mod por la resistencia a tracción paralela característica dividido entre el coeficiente de seguridad de la madera por el KH, el KSIS y el KVOL. El KH es para
piezas a flexión o a tracción, así que sí que nos valdría el KH. El K6 es para piezas que es este factor de carga compartida, piezas que se repiten. Aquí no tenemos nada que se repita, solo hay un pendolón, así que nada. Y el K-ball, ¿vale?, es tracción perpendicular a la fibra, así que tampoco. Así que solo tenemos esos coeficientes de ahí. ¿Cuánto vale el K-mod? Pues el K-mod para la combinación 1, si miramos por aquí y aquí, ¿vale? La clase de servicio es 1. Y en la combinación 1 es carga permanente. Es carga permanente. Carga permanente y clase de servicio 1, el K-mod vale 0,6. ¿Qué ocurrirá cuando calculemos la resistencia en la combinación 3? Pues el FT0D, que será lo mismo, ¿vale? El K-mod, la resistencia característica, el KH y el gamma M, pues, ¿cuánto valdrá el K-mod en la combinación 3? Claro, la combinación 3 tiene carga permanente, sobrecarga de uso y viento, ¿vale? Tenemos carga permanente, sobrecarga de uso y viento. Claro, la que dura menos es el viento. Y si nos fijamos, el viento es corta duración. El viento es de corta duración. Así que esta combinación es de corta duración. Las otras sí que están siempre, pero que se produzcan las tres a la vez, carga permanente, sobrecarga de uso y viento, será corta duración, porque el viento dura poco. Así que estén las tres a la vez puede durar muy poco, ¿vale? Entonces, si miramos el K-mod clase de servicio 1, corta duración, el K-mod es 0,9. Así que el K-mod aquí es 0,9. ¿Vale? El resto de valores ya serán iguales. Es decir, ¿cuánto vale la resistencia a tracción paralela característica para una madera C18? Pues C18, la tracción paralela FT0K es 11. ¿Vale? 11. Así que esto es 11 newtons milímetro cuadrado. Y esto es 11 newtons milímetro cuadrado. ¿Cuánto vale el coeficiente de seguridad? El coeficiente de seguridad para madera maciza es 1,3. Pues 1,3 de los dos casos. Y el KH estaba aquí. Para madera aserrada es esta expresión de aquí, donde H es el canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela. La mayor dimensión. Tenemos una pieza de 80 por 125, ¿vale? Tenemos una pieza de 80 por 125, así que la KH de 125 estaría por aquí, ¿vale? La KH 125 estaría por aquí, así que la expresión sería 150 entre H elevado a 0,2. Esto, 150 entre 125 elevado a 0,2 da 1,037. Porque la dimensión más grande es esta. 1,037 que no puede superar 1,30. Pues ya está, 1,037. Así que esto es 1,037 y esto es 1,037. Si calculamos, tenemos 0,6 por 11 por 1,037 entre 1,3, 5,26,5.
y este 0,9 por 11 por 1,037 entre 1,3, 7897. ¿Vale? Si os fijáis, frente a carga permanente, la madera aguantaría hasta 5,26, pero frente a una carga de corta duración como que incluye el viento, aguantaría hasta 7,89. ¿Vale? Entonces, ese 5,26 y ese 7,89, ¿vale? Los tenéis aquí en la tabla, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenéis todos los valores. El KMOD que hemos sacado, el KH, la FTK, ¿vale? Y aquí tenéis el 5,27 y el 7,90. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos hecho esto, lo que solemos definir es el factor de aprovechamiento, ¿vale? Que sería la I, ¿vale? Factor de aprovechamiento. Entonces, en este caso es atracción paralela. Así que ponemos T y 0. En la combinación 1, pues tendríamos la tensión entre la resistencia. ¿Vale? Tensión paralela de cálculo, resistencia paralela de cálculo. ¿Y esto qué nos daría? Pues en la combinación 1 esto valía 3,5 newtons milímetro cuadrado y la resistencia eran 5,265. Por lo tanto, esto da 3,5 entre 5,265, estamos al 66,4. 0,664, es decir, al 66,4%. Y en la combinación 3, pues lo mismo, sería la tensión 7,5, la resistencia 7,897, 0,949. Es decir, estamos al 94,9%. Entonces, ¿cuál es más desfavorable? Pues aquí tenéis los tres valores, ¿vale? 66, 92 y 95. El más desfavorable en este caso es la combinación 3, ¿vale? Porque aunque resiste más, ¿vale? También es verdad que el esfuerzo es mucho más grande. Entonces, en la madera, a diferencia de en el hormigón o en el acero, que en el hormigón y en el acero lo que hacemos es buscar el peor esfuerzo de todos y con ese dimensionamos. En la madera hay que dimensionar o comprobar todas las combinaciones posibles, porque no sabemos cuál va a ser peor, ¿vale? Puede que sea peor la combinación solo con carga permanente, porque es la que menos resiste, aunque tenga menos carga, ¿vale? ¿Sí? ¿Més o menys? Sí. Bueno, pues esa es la idea con todas las demás, ¿vale? Tenemos este contracción paralela, ¿vale? Este es flexión simple, ¿vale? Aquí cambió algún valor, ¿vale? Pero no hay mucho más. ¿Vale? Por ejemplo, en este de aquí, lo que tenemos es flexión simple. Es decir, que lo que estamos calculando son estas viguetas que tenemos aquí, que las podemos tener apoyadas aquí y apoyadas aquí. ¿Vale? Y esta es la longitud, que son 4 metros.
¿vale? El intereje son estos 50 centímetros que tenemos aquí, ¿vale? Las viguetas pues son estas de 40 por 240, ¿vale? Es decir que estos son 40 milímetros, ¿vale? Y esto pues son 240, ¿vale? Clase de servicio 1, madera C24 y las cargas que tenemos, pues una carga permanente de 3 kilómetros metro cuadrado y una sobrecarga de 2 kilómetros metro cuadrado. Y aquí lo que sí que tenemos, hemos añadido, es el casis, ¿vale? Aquí hemos añadido el casis. ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos un tablón, que es este de aquí, con unos conectores y una capa de compresión, ¿vale? Tenemos un elemento rígido que reparte entre esta viga, entre esta y seguramente que haya más. Entonces, ¿qué ocurre si por lo que sea una de estas falla? Pues que como tenemos un elemento rígido que carga sobre todas, si una falla, las otras pueden recibir la carga, ¿vale? Entonces, por eso está ese coeficiente casis. Si hacemos la combinación, ¿vale? Entonces, esto al final no es más que, pues eso, una vigueta de 4 metros de luz. ¿Qué carga le llega a esta vigueta? Pues en la combinación, ¿vale? Tenemos aquí combinación 1 y combinación 2. Vamos a hacer la 2, por ejemplo, ¿vale? En la combinación 2, ¿qué carga le llega? Pues le llega la carga permanente y la sobrecarga de uso, ¿vale? La carga permanente y la sobrecarga de uso. La carga permanente son 3 kilonewtons metro cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de carga permanente? 1,35. Más la sobrecarga de uso, 2 kilonewtons metro cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de carga permanente? 1,5. ¿Vale? Y todo esto multiplicado ¿vale? Todo esto multiplicado por el intereje, que el intereje son 0,5 metros. ¿Vale? ¿Y esto qué nos dará? Pues 3 por 1,35 más 2 por 1,50 por 0,5, 3,525. Es decir, tendremos esto que será una carga Q de 3,525 kilonewton metro. ¿Vale? Eso no es madera, eso simplemente es estructuras 1, ¿vale? Es la carga repartida, ¿vale? Mayorar uno por la carga permanente y el otro por la carga variable y multiplicar por el intereje, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el momento máximo? Pues el momento máximo será QL cuadrado partido por 8, es decir, 3,525 kilonewton metro por la longitud 4 al cuadrado partido 8. Esto será por 16 y entre 8, 705 metros kilonewton, ¿vale? Ese será el momento, lo tenéis aquí. 705 metros kilonewton. ¿Cuál será la tensión debido a la flexión de cálculo? ¿Vale? Sí, sigma MD, ¿vale? Por eso lo de los subíndices, ¿vale? La M y la... Pues la tensión será igual, aplicando Navier, al momento entre la inercia y por la coordenada I. El momento 7,05 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia de esta sección, 1/12 de la base por el canto al cubo. 1/12 de la base, que es 40 por el canto al cubo. ¿Y cuál es la I? La I es la distancia desde el centro de gravedad a la fibra más alejada, es decir, 240 entre 2.
¿vale? Y si hacemos eso, 7,05 exponente 6 por 120 por 12 entre 40 entre 240 entre 240 entre 240, 18,36. Esa es la tensión debido a la flexión. La tenemos aquí. 18,36. ¿Vale? Esa es la tensión debido a la flexión. Aquí hay poco de madera, ¿eh? Aquí hay poco de madera. Por decir algo, aquí no hay nada de madera. ¿Vale? De momento, calcular la tensión debido a esas cargas con ese intereje, esa longitud y esa sección, no hay nada de madera. Esto lo acabo de hacer hace una hora quitándolo del intereje, lo acabo de hacer en estructuras 1. Pero si no sabemos hacer eso, no podemos continuar. Ahí lo dejo. ¿Vale? Esa es la tensión debido a la flexión. Ahora, ¿cuál es la resistencia a flexión ¿vale? La resistencia a flexión de cálculo de la madera? Pues la expresión es la misma, el K mod, la resistencia a flexión característica, el coeficiente de seguridad, el KH, porque es para piezas de flexión o tracción, y el KSIS, porque es el de carga compartida. Entonces, el KMOD, si nos fijamos, es carga permanente y sobrecarga de uso. ¿Vale? Carga permanente y sobrecarga de uso. La sobrecarga de uso es... La sobrecarga de uso está aquí, es media duración. Esto es media duración. Y la clase de servicio es 1. Así que clase de servicio 1 y media duración, el KMOT es 0,8. Clase de servicio 1 y media duración, el KMOT es 0,8. La resistencia a flexión característica, podríamos buscarlo, porque es un C24, pero es que el 24 ya es la resistencia a flexión. ¿Vale? Si buscamos el C24, fijaros que el C24, el 24 es la nomenclatura de la resistencia a flexión. El coeficiente de seguridad de la madera maciza, 1,3. El KH para madera aserrada es el canto en flexión. La pieza es 2,40. 2,40 estaría por aquí. 2,40 tiene un KH de valor 1. Así que KH valdría 1. ¿Vale? El KH para H igual a 2,40 sería 1. ¿Vale? Y el KSIS, el de carga compartida, ¿vale? Pues se puede tomar 1,1. ¿Vale? Si no se quiere tomar, no hace falta, ¿vale? Porque dice, aquí pone puede tomarse, ¿vale? Lo podemos considerar 1,1. Y si hacemos esto, nos da 0,8 por 24 por 1,1 entre 1,3. 16,25. ¿Vale? Ya tenemos la tensión y la resistencia. Factor de aprovechamiento a flexión. Tensión entre resistencia. Pues es 18,36, 16,25. 1,13. Por lo tanto, no cumple porque nos hemos pasado un 13%. ¿Vale? Nos hemos pasado un 13%. Aquí tenéis el otro, el de carga permanente, que lo podéis hacer y los valores intermedios.
¿Vale? Tenemos ahora el de flexión esviada. ¿Vale? Cuando tenemos axil o axil y un momento flector o axil y dos momentos flectores, ¿vale? Las comprobaciones son estas de aquí, ¿vale? Fijaros, si tenemos un axil de tracción más un momento en Y y un momento en Z, o solo uno de los dos, ¿vale? Esta es la comprobación. Si tenemos un axil, una barra a compresión más unos momentos flectores, esta es la comprobación. La diferencia es que el factor de aprovechamiento a tracción está solo y el factor de aprovechamiento a compresión está al cuadrado. ¿Vale? Estas son las comprobaciones a hacer en función de que tengamos flexión compuesta esviada, etc. ¿Vale? Si no tenemos el axil, pues entonces no tenemos axil de tracción y compresión, este término y este de aquí es el mismo. Este KM que aparece por aquí, ¿vale? Es 0,7 en secciones rectangulares. ¿Vale? 0,7 en secciones rectangulares. Bueno, pues aquí tenemos este de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos una, por ejemplo. Fijaros que aquí tenemos carga permanente, nieve y viento. ¿Vale? Claro, a la hora de combinar carga permanente, nieve y viento, tenemos dos cargas variables. Por lo tanto, una de ellas tiene que ir por el coeficiente de combinación. ¿Vale? Una de ellas tiene que estar multiplicada por el coeficiente de combinación. ¿Vale? Que ese coeficiente de combinación pues lo teníamos en las apuntes de... ¿Dónde estamos? Seguridad estructural. ¿Vale? Necesitamos nieve de más de 1000 y viento. Aquí. El nieve de más de 1000 metros es 0,7 y el viento es 0,6, el phi sub 0. ¿Vale? Nieve 1000, 0,7 y viento 0,6. ¿Vale? Así que hemos dicho que este 0,7 y este 0,6, ¿no? El viento 0,6 y la nieve más de 1000 metros 0,7. Entonces ya tenemos eso. ¿Cómo combinamos? Fijaros que aquí tenemos los momentos en Y y en Z. ¿Vale? ¿Cuál es cuál? Bueno, aquí tenemos la cubierta que está inclinada. Aquí tenemos la pieza que hace 80 por 200. Es decir, que hace una cosa así. ¿Vale? Estos son 80 y estos 200. ¿Cuál es el Y y cuál es el Z? Nos ayuda a verlo el viento. El viento es MI 0,2. Claro, el viento tiene que venir a la fuerza así. ¿Vale? Este es el viento. Y genera un momento en Y. Por lo tanto, el viento, ¿vale? Pues genera, si queremos ponerlo así, ¿vale? Este es el eje Y, porque es el provocado por el viento. ¿Vale? Entonces, este es el eje Y y el otro es el eje Z. ¿Vale? Si ese es el eje Y, pues este es el eje Z. ¿Vale? Entonces, si hacemos, por ejemplo, no sé, este de aquí, ¿vale? Esa combinación en la que cogemos la nieve como principal. ¿Vale? Hacemos esta, la nieve como principal. ¿Cuál es la carga? Pues tenemos el momento en dirección Y. Tendríamos 1, que es la carga permanente, ¿vale? 1 metro kilonewton de carga permanente por un coeficiente de 1,35, más la nieve como principal. Así que 0,8 metros kilonewton por 1,50 de coeficiente de carga variable, más el viento, que es 0,2 metros kilonewton por 1,50 y por su coeficiente de combinación, que es 0,6. ¿Vale? Ese sería el momento en Y.
el de cálculo, ¿vale? Y el momento Z de cálculo, pues el momento Z sería el 0,5 metros kilonewton por 1,35 más el 0,4 metros kilonewton por 1,50. Y como no hay viento en la otra dirección, pues ya está. Si multiplicamos eso, 1 por 1,35 más 0,8 por 1,50 más 0,2 por 1,50 por 0,6, 2,73. Y 0,5 por 1,35 más 0,4 por 1,50, 1,275. ¿Vale? Ya tenemos los momentos, que serían estos de aquí, el 2,73 y el 1,28. Tenemos MI y MZ. ¿Vale? Ahora necesitamos las tensiones, para eso necesitamos las inercias. La inercia en el eje Y, ¿vale? Pues es 1/12 de 80 por 200 al cubo. La inercia en el eje Z, 1/12 200 por 80 al cubo. Es decir, 1 entre 12 por 80 por 200 por 200 por 200, 53 millones. 333.333 milímetros al cubo. 1 entre 12 por 200 por 80 por 80 por 80, 8.533.000 milímetros a la cuarta. Si queremos saber ahora la tensión, pues para saber la tensión a flexión en el eje Y de cálculo, ¿vale? Pues tendríamos el momento en el eje Y, la inercia en el eje Y y la coordenada Z, ¿vale? Y para saber la tensión a flexión en el eje Z de cálculo, pues tendríamos el momento Z, la inercia Z y la coordenada Y. ¿Vale? Entonces, el momento 2,73 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia 53.333.333. Y la coordenada Z, la más grande, esto era 200, pues la distancia serían 100, ¿vale? 200 entre 2, 100. Y en este, pues el momento 1,275 por 10 a la 6, la inercia 8.533.333 y la distancia en este caso eran 80, pues 80 entre 2. Y tendremos aquí las tensiones, la tensión provocada por el momento Y y la tensión provocada por el momento Z. 2,73 exponente 6 por 100 entre 5,3, 1,23, 1,23. 5,12. Y 1,275 exponente 6 por 40 entre 8,533, 1,23. 5,98. 5,12 y 5,98. Ya tenemos la tensión debido al eje Y, la tensión debido al eje Z. ¿Sí? Nos falta calcular cuánto vale la resistencia a flexión en el eje Y de cálculo, la resistencia a flexión en el eje Z de cálculo. ¿Vale? Que os tiene que dar esto de aquí, 15 y 17. ¿Vale? En el 46 vamos a pasar a la lista y depende cómo vayamos.